Bienvenidos sean todas y todos ustedes a este segundo webinar organizado por IoT Capítulo México. El día de hoy tenemos la presencia virtual de Ana, quien nos trae a la mesa el tema de privacidad entre empresas. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Julio Urbina. Tengo la responsabilidad de ser la directora por LATAM de Global IoT en temas de Industria 4.0 y 5G Security. También soy, cofundadora y CEO de CyberRiot. Antes de comenzar o seguir, les pido que entren en esta aplicación con ese número de evento. Ahí van a poder hacer las preguntas que le vamos a hacer a Ana al final. Esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hablar de la semblanza de Ana. Ella va a dar su presentación de 25-30 minutos. Vamos a hacer una discusión de las preguntas que yo le tengo preparada, como un mini debate entre ella y yo. Preguntas de slide, o sea, de ustedes. Y a lo último, una semblanza de lo que es IoT. Bueno, Ana cuenta con 15 años de experiencia profesional. Es abogada, tiene una maestría en innovación, tecnología y ley por la Universidad de Edimburgo, en Reino Unido. Ahí se especializó en regulación de inteligencia artificial, robótica y protección de datos personales. Actualmente se desempeña como social senior en Hogan Lovells, México. Y está, digamos que en los temas de privacidad, protección de datos y ciberseguridad, donde le brinda asesoría a empresas como Amazon, Netflix, Facebook, Disney en México, o sea, las que están con su filial en México. Anteriormente fue asociada de Joaquina Betancourt y Jai Mayer Abogados. Fue nombrada por el Foro Jurídico como una de las abogadas más influyentes de México en tecnología. Ha sido publicada por Porrúa, Conaculta, el Foro Económico Mundial, Foro Jurídico, Letras Libres y entre otros. Tiene un videoblog llamado Legalzilla, en el que explora las intersecciones entre leyes y tecnología. Es su lado geek. Entonces, ella dice que no es coincidencia que haya nacido el mismo año en que se estrenaron las películas de Blade Runner y Trump. Pues bueno, sin más preámbulo y en agradecimiento, presentamos a Ana. Ana, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando. Julia, muchas gracias. Gracias a los que se han unido a este webinar por su interés en el tema. Gracias a Julia y a IoT por la amable invitación para participar. Siempre es un gusto continuar difundiendo estos temas. Y bueno, sin más, para empezar con la discusión que se va a poner buena a las 5, les voy a hablar unos 15 minutitos de la parte de privacidad entre empresas. Y les voy a decir la respuesta corta. La privacidad entre empresas de persona jurídica a persona jurídica no existe. No, el régimen de protección de datos personales, como su nombre lo indica, son datos personales, y los datos personales por sí mismos se refieren a los datos que identifican o hacen identificable a una persona física, es decir, a un individuo, a una persona natural. Entonces, y creo que aunque esto parezca una cosa obvia, existen varias empresas y he recibido un montón de consultas en las que me dicen, oye, me mandó esta empresa un aviso de privacidad y está mi nombre, o sea, a nombre del representante de la empresa, como para la protección de la privacidad de los datos de la empresa. Entonces, en esa parte no aplica, y ahí les digo que esa es la respuesta corta, no aplica. No hay privacidad entre personas jurídicas, porque eso aplica únicamente a las personas físicas. Ahora, eso no significa que los datos de la empresa no deban ser protegidos, sí, pero no es bajo el régimen de protección de datos personales, porque eso simplemente no es posible. Se encuentran las personas morales expresamente excluidas del régimen de protección de la ley y el reglamento. Ahora, lo que es interesante es que el artículo 5 del reglamento, después de unos cabildeos bastante evidentes que se ven ahí,
contiene también otras excepciones aparte de la de personas morales. La de personas, la excepción de personas jurídicas, o la excepción de empresas, instituciones, todo, o sea, que no sean personas naturales, personas físicas, obviamente pasa a la primera, porque les digo, como el mismo régimen lo indica, la protección se refiere a personas físicas. Pero entonces, en este artículo 5 del reglamento van a encontrar otras excepciones, como la que se refiere a personas físicas en su calidad de comerciantes y profesionistas. Esto significaba o se interpretaba como que los representantes o incluso cualquier persona que actuara como, que prestara sus servicios a una empresa, podía estar exceptuado respecto de ciertos datos que eran, esto era limitado, nombre, posición, o sea, puesto de trabajo, correo electrónico, teléfono laboral, domicilio laboral. Esos datos no estaban cubiertos por el régimen de protección de datos personales tampoco, pero esto les digo que se ve como un cabildeo bastante evidente para que salieran algunos datos personales del régimen de protección. Entonces, acuérdense nada más que la ley cumple este año 10 años. Entonces, también cómo se veía la protección de datos personales y cómo se tomó siendo una materia tan nueva es completamente distinto a cómo ahora llama la atención, a cómo ahora están los focos sobre la privacidad, sobre los datos personales, ahora que se ha dado más, digo, siempre ha existido, pero ahora se le ha dado mucho más socialización a que los datos personales que generamos a través del uso de distintos proveedores de servicios, como sea redes sociales, buscadores, que todos esos datos los alimentamos, generamos datos personales y que esos datos son utilizados posteriormente por las empresas para mil cosas diferentes, y incluyendo la prestación de servicios que nos hacen. Entonces, ahora el foco está sobre el régimen de protección de datos. Entonces, es muy interesante que el INAI tomó un criterio, digamos, de bastante más protección ante estas excepciones que se marcaron en el reglamento. Entonces, les digo, están así en el reglamento y no importando eso, si algún comerciante o digamos, algún vendedor o alguna persona busca ejercer sus derechos ARCO, por ejemplo, para no dejar una laguna ahí, los derechos ARCO son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, entre otros derechos a los que también pueden acceder los titulares de datos, o sea, las personas que son identificadas o identificables por parte de los responsables. Los responsables son quienes determinan cómo se van a utilizar los datos personales, o sea, las finalidades. Entonces, están este régimen de datos personales de esta forma, y les digo que no les aplicaba por estas excepciones a los comerciantes, profesionistas y personas que presten sus servicios a ciertas empresas, limitado a lo que ya les platiqué. Entonces, si yo vendiera algún tipo de productos en alguna plataforma y después quiero ejercer mis derechos de acceso, por ejemplo, o cualquier otro derecho, o quiero limitar mis datos o revocar mi consentimiento, pudiera ser que con fundamento en el reglamento el responsable dijera, oye, no, tú estás exceptuado de este régimen de protección. Sin embargo, el INAI consideró que este reglamento es inconstitucional. Esto ya es una parte técnica, pero se los voy a tratar de poner de la forma más sencilla. Que esto era que incluso, o sea, les digo, no aplica entre empresas, o sea, de los datos de empresa A a empresa B no aplica. Pero si los datos del representante de la empresa A, el de la empresa B, que se los está pasando a la empresa A, también están protegidos, podríamos decir que con fundamento en el reglamento no le aplicaría esa protección. Pero entonces es interesante el giro que tomó el INAI cuando dijo, oye, el reglamento, y ahí si alguien tiene una pregunta o algo, por favor, mándenmela, porque esta es una parte un poco técnica.
El INAI dijo, el reglamento va más allá de la ley porque el reglamento no te establece que pudiera existir alguna limitante para esas personas físicas. Entonces, cuando tú estás compartiendo información de personas físicas entre empresas, sí le aplica el régimen de protección de datos a esas personas físicas. Oye, no, pero es que el artículo fulano del reglamento dice que no. Bueno, pues el reglamento es inconstitucional. Y luego ahí entramos a una discusión todavía más técnica que podría ser que si el INAI puede decidir la inconstitucionalidad de un reglamento, haciendo lo que se conoce como control difuso de la constitucionalidad, o sea que es entrar antes directo a decir la disposición de este reglamento es inconstitucional, que va un poco más allá de sus facultades, pero el INAI ha reiterado en diversas ocasiones que lo que ellos buscan hacer es dar una protección, seguir el principio pro persona y el principio de progresividad, así es como lo ha interpretado el INAI. Entonces, es darle mayor alcance al régimen de protección de datos personales y considerando que el reglamento está yendo más allá de lo que establece la ley. Esto es nada más una cosa que, bueno, o sea, si no son abogados, igual no importa, esto les puede servir después, pero un reglamento únicamente puede entrar a los detalles de lo que establece la propia ley. O sea, un reglamento no establece especificaciones, pero no puede establecer figuras nuevas. Entonces, por ejemplo, si la ley dijera y existirán ciertas excepciones, pueden existir excepciones a la protección, a la protección que brinda esta ley, entonces el reglamento podría entrar a especificar esas excepciones, pero como no lo especifica, como no lo dice así la ley, entonces el reglamento en teoría no podría hacerlo, y el INAI se está aventando ahí a decir que, pues simplemente que el reglamento es inconstitucional. Por lo tanto, entonces, sí, y esto les digo, puede parecer una cosa mínima, pero de verdad que sí hay un montón de dudas alrededor de esta parte de privacidad. Entonces, si entre empresas comparten datos de contacto de sus representantes, que evidentemente van a ser personas físicas, esos datos tienen que ser protegidos y se les tiene que dar un régimen de protección, pero no vale, créanme, que mande una empresa a nombre de esa empresa otro aviso de privacidad, o sea, la empresa fulanita, la empresa A le envía un aviso de privacidad a la empresa B, que eso es un error, y con eso ya doy yo, como empresa que está recabando los datos de contacto, ya con eso doy por cumplidos mis obligaciones de privacidad, porque le envié un aviso de privacidad a la otra empresa. Yo les digo que las empresas que estén haciendo eso o que hayan hecho eso, ahora mismo, pues hagan una evaluación de los documentos que tengan de privacidad, porque prácticamente les está faltando el elemento más obvio, no el único, y vamos a hablar de eso en la discusión, no el único, pero sí el más obvio y la punta del iceberg de las obligaciones de privacidad y protección de datos. Y otra cosa más es que se la están poniendo, o sea, si tienen ese tipo de documentos de empresa a empresa y no tienen aviso de privacidad con los datos de contacto, o sea, con las personas de las cuales recaban los datos personales, si no obtuvieron ningún consentimiento, que si son solo los datos de contacto sería consentimiento tácito, o sea, si no tienen ese aviso, entonces, pues sí, se le están poniendo muy fácil al INAI porque les falta algo muy sencillo de detectar, ¿no? O sea, si uno de los contactos de las empresas iniciara algún procedimiento ante el INAI y dijera, pues a mí nunca me pusieron a disposición el aviso de privacidad, pues así tienen el procedimiento encima. Y si dijeran, oye, déjame ver el aviso de privacidad que pusiste a mi disposición, porque les digo, en este caso, si no, los datos de contacto no tienen datos
financieros ni patrimoniales no necesitan consentimiento expreso, que es el check-in, la palomita. No necesitan consentimiento expreso y por escrito porque no son datos sensibles. Eso es cuando se introducen datos adicionales por medio de una firma autógrafa o por medio de una firma electrónica, ya sea simple o avanzada, o cualquier otro mecanismo de autenticación de la identidad. Entonces, si no se tiene nada de eso y ahorita alguien llegara a algún titular de datos y les preguntara, oye, ¿dónde está el aviso de privacidad que yo supuestamente te firmé? Nadie lo tendría y sería un camino muy sencillo para que derivado de un procedimiento de protección o una solicitud de una solicitud de verificación por parte de un titular de datos se fuera derechito el procedimiento ante el INAI y pues muy fácilmente se podría tener una sanción. Créanme que yo he visto un montón de sanciones o sea, no es otra cosa, estas sanciones son las versiones públicas que están en la página del INAI también, que a mí me sorprendía, o sea, si haciendo un estudio histórico de los precedentes existentes en el INAI, decía, pues a ver cómo han cambiado a lo largo del tiempo las sanciones, por esto que les cuento de los 10 años que tiene la ley. Entonces, sí es sorprendente que hace algunos años, y todavía las hay, pero digo, eran más, había empresas que no tenían aviso de privacidad para nada. O sea, las sanciones que pone la ley de protección de datos pueden ser por violaciones a la propia ley, claro, pero también tiene violaciones por la falta de aviso de privacidad, porque no se recabe consentimiento, porque falte uno o todos los elementos del aviso de privacidad, y dependiendo de la conducta es la sanción, que puede ser una sanción que son dos tipos de sanciones. Si lo quisiéramos dividir nada más para efectos didácticos, podrían ser graves, no graves y gravísimas. Entonces, las no graves, las graves, perdón, pueden llegar hasta un poco más de 27 millones de pesos. Ese es el máximo de la sanción y esa sanción se puede duplicar en caso de que la violación haya sido sobre datos personales sensibles. Que en el caso que estábamos comentando, como se trata de datos personales generales, los datos de contacto, no aplicaría. O sea, no sería el monto más alto, pero sí podría aplicar alguna sanción. Y les digo, por una cuestión tan evidente como no tener un solo elemento del aviso de privacidad. O sea, si tienen ustedes o si tuvieran una empresa, un aviso, también eso aplica. Si tuviera la empresa, entre dos empresas, se dan un aviso de privacidad y ya, fácilmente se puede entender que no tienen aviso de privacidad para las personas físicas, o sea que sí lo tienen, pero lo tienen a nombre, o sea, como si el destinatario de ese aviso de privacidad fuera la empresa y no una persona física, cuenta como si no tuvieran un aviso de privacidad, así que aguas ahí, porque también está muy fácil, o sea, eso cuenta como no tener aviso, no tener consentimiento, entonces, aunque sean datos generales, podría ser una sanción alta porque no cumplen con absolutamente nada, no se tiene nada. Y hay un montón de empresas que desconocen esa parte, entonces hacen los avisos para que los reciba la empresa sin tomar en cuenta que el real destinatario de esto y a quien deben de poner a disposición el aviso de privacidad es a nombre de los representantes. O sea, cuando se recaben sus datos, o incluso ustedes, cuando se recaben sus datos o una empresa recaba sus datos, les tiene que poner a disposición el aviso de privacidad. De otra forma, es una violación, pues les digo, así, tal cual, sin más. O sea, ahí no se necesita como, ¿será una violación? ¿No será una violación? ¿Será que le dieron el aviso? No, simplemente no se dio el aviso porque se lo dieron a otra persona. O sea, está mal todo ahí. Entonces, nada más para recapitular y terminar, la privacidad entre empresas no aplica, pero el tipo de información que pueden intercambiarse entre empresas puede involucrar datos personales. Y de esos datos personales sí se tienen que proteger entre las propias empresas, pero con las personas físicas que son titulares de esos datos. Y eso es
prácticamente todo lo de privacidad, todo lo que les quería platicar así muy rápido de la parte de B2B. Gracias. Julia, ¿estás ahí? No te escucha nada, Julia. Ok, gracias. Que estaba atendiendo a un chico que todavía no puede entrar. Perdón. Pues gracias, Ana. Escuché toda tu reflexión. Es muy importante esos detalles que tú marcas, que a veces las empresas no tienen ese conocimiento y llevan bueno, como consecuencia muchos errores, ¿no? Y consecuencias legales y gente que se aprovecha de este tipo de esta falta de conocimiento. Pues vamos a seguir con la siguiente parte, es de las que más me gusta. También a mí. Para los que no saben, Ana y yo nos conocimos en un evento de la Cámara Alemana de Comercio el año pasado. Entonces de ahí nació un buen, digamos, link, match, en cuanto a decir las cosas como son en estos temas. No dar, ¿cómo dices tú? Me gusta esa parte, no dar humo a los términos. ¿Por qué? Porque se ha pasado al día de hoy que mil gente sepa del tema, privacidad, ciberseguridad, y que tenemos más de 1000 ataques cada minuto, brechas de privacidad y de datos en las empresas que ni te imaginabas que iban a tener eso, porque se confiaron y nunca quisieron o quieren entender bien los temas, ¿no? Entonces, de ahí viene la primera pregunta. ¿Cómo se inicia una consultoría en privacidad? Para que no los engañen, para que no les cuenten. ¿Cómo nos podrías aconsejar en este tema? ¿Qué es una consultoría en privacidad? Bueno, generalmente cuando las empresas están por implementar un proyecto o cuando están haciendo una empresa, nos dicen o llegan así, oye, voy a implementar este proyecto y quiero saber cuál es el panorama de privacidad en el país. Ocurre cuando son empresas internacionales y cuando son nacionales, oye, pues con qué tengo que cumplir en el país, ¿no? Cuando son empresas internacionales, generalmente ya tienen cierto cumplimiento de las leyes de privacidad en los países en los que ya está funcionando esto y dicen, oye, tengo esto, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos adicionales? Porque a veces, pues justo ayer también estaba teniendo una discusión con Julia, que hay muchos que piensan, que ven privacidad como si fuera compliance y no es así. En materia de compliance, ya ven que hubo una ola en la que estaba, en eso no soy especialista ni de no, pero sí noté cuando estuvo la ola de moda de compliance, cuando entró el Sistema Nacional Anticorrupción y demás. Entonces fue una gran ola en México y había foros, porque pues también es una parte de cultura general y básica que debemos tener como abogados, porque la parte de anticorrupción pega a todas las materias, lo mismo que privacidad. Nada más que en privacidad sí me especializo. Entonces, había muchos foros en los que decían muchas empresas, mira, pues es que el estándar europeo o el estándar gringo es mucho más alto que el mexicano. Entonces, si cumplo con esos estándares, pues no me preocupo en realidad tanto por el mexicano, porque pues ya lo revisamos y pues sí, o sea, es lo mismo siempre. De hecho, tienen controles más fuertes los otros dos. Entonces, no tiene tanto de que te preocupes. Y la diferencia con privacidad es que aunque también existen otros, aquí no son estándares, aquí ya son leyes específicas, bueno, en anticorrupción también son leyes específicas y también hay estándares internacionales anticorrupción, pero en esta parte ya las leyes que son las que rigen específicamente tus obligaciones de privacidad y protección de datos, pues hay distintos, así hay distintas en cada país latinoamericano, GDPR, que es la parte de Europa, y en Estados Unidos, que es un marco regulatorio bastante disperso, porque en Estados Unidos van por industria. Lo único que hay ya específico legislativo es local, es CCPA, que es la ley de privacidad de California.
y que aplica para consumidores, o sea, va también enfocado a la industria de consumo. Entonces no hay una legislación completa que aplique como el reglamento GDPR de Europa o como la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares o la de sujetos obligados en México. Entonces, ahí lo primero es que hay que saber como de qué entorno viene al menos de mi parte, ¿no? Saber de qué entorno viene el cliente y qué es lo que está pidiendo. Oye, ¿con qué tengo que cumplir? ¿Qué es lo que tengo yo que cumplir para minimizar mis riesgos? Pues porque como ustedes lo saben, también si muchos se dedican a la parte o son ingenieros, pues el riesgo prácticamente no es cero, nunca. Sí puede existir un cierto riesgo, pero la idea es minimizarlo lo más que se pueda. Entonces, ¿con qué obligaciones tienes que cumplir dependiendo de tu operación? Pues eso es a lo que va la consultoría. Y ahora, lo más importante es que una de las obligaciones, que es lo que le decía, la que más se ve y la punta del iceberg es el aviso de privacidad. Entonces, el aviso de privacidad no es lo único. Entonces, si hay alguna consultoría o alguna cosa que quieran de privacidad y nada más les dan un aviso o piensan que con tener un aviso es suficiente y con tener unas políticas que se parezcan a otras políticas es suficiente, pues les doy la noticia de que no es suficiente. Eso es solo el papel, pero ¿de qué les sirve tener un aviso de privacidad y unas políticas si no tienen la implementación? O sea, está lo que les contaba antes de que no tienen nada de aviso de privacidad y cero consentimiento y todo, y es muy sencillo, hay que se vea cómo está la violación y entonces se puede poner una sanción por parte del INAI. Pero si también tienen unas políticas y un aviso de privacidad únicamente en papel, pues no funciona. Ahora les cuento la diferencia entre las dos. En el aviso de privacidad van elementos que ya son obligatorios, que están en los lineamientos del aviso de privacidad. Y las políticas incluyen algunas otras obligaciones que no están especificadas en el aviso de privacidad, pero la ley no menciona que sea obligatorio tener una política. Lo que menciona es que es obligatorio cumplir con obligaciones adicionales. Entonces, donde se han puesto estas obligaciones adicionales, suele ser en la política de privacidad. Si no tienen política, de todos modos pueden tener documentos adicionales con los que se puede acreditar el cumplimiento de esas obligaciones. Pero eso no lo es todo, porque si existe una verificación, ahora imagínense lo que les estaba diciendo antes, ¿no? De que tienen, digamos que sí tienen el aviso de privacidad, en el ejemplo que les estaba diciendo cuando les hice la exposición. Tienen aviso de privacidad, ok, ahora dame lo de abajo, dame el consentimiento, dame tus medidas de seguridad de la información, técnicas físicas y administrativas, dime cómo acreditas la minimización de datos, dime por cuánto tiempo los utilizas, dime qué método de borrado utilizas, o sea, todo lo que debe de haber abajo, cuál es la capacitación que das a tus empleados. Entonces, si se están recabando datos generales y se tuviera una verificación por parte del regulador, el aviso de privacidad no es para nada suficiente para acreditar el cumplimiento de las obligaciones. No tenerlo, ya les dije, lo pone demasiado fácil, pero tenerlo nada más en papel al momento de una verificación, pues también es tener nada más la punta del iceberg. Se necesita tener todo lo demás y ahí es donde se pone interesante porque, o sea, pasa también que en la parte de medidas de seguridad se puede tener de forma únicamente discursiva, que es horrible, nada más, o sea, ¿qué medidas de seguridad tengo? ¿No? Y hacen una copia tal cual de cómo describe el reglamento de protección de datos las medidas de seguridad, las físicas, administrativas, técnicas, punto. Y hacen también ¿cómo se los pongo suavecito? Si le echaron un ojo más al reglamento en esa transcripción, todavía pueden evolucionar un poco más esa transcripción que no implica hacer el trabajo y hacen un copy-paste de qué se tomó en cuenta para implementar las medidas de seguridad, pero sin que ese copy-paste se pueda reflejar en una acción efectiva. O sea,
para implementar medidas de seguridad, el reglamento también pide, por ejemplo, que se hagan análisis de riesgo, análisis de brecha, que se tome en cuenta la sensibilidad del dato, las vulneraciones que existieron, qué tipo de consecuencia podría tener para los titulares una vulneración de datos. Todas esas cosas se deben reflejar en los análisis. Y si nada más digo que es como, el foquito que se me prende, y si nada más pongo en papel que sí lo tomé en cuenta, ¿servirá? Pues temo decirles que no mucho. Entonces, eso es algo que es bien importante cuando se hace la consultoría en privacidad, decirles que se necesitan hacer mucho más cosas que un aviso de privacidad. Sí, hay que tener un aviso de privacidad fuerte, hay que tener política, unas políticas bien redactadas, o si no son políticas, otras cosas que cubran las obligaciones de manera muy puntual, pero no es solo eso, es tenerlas efectivamente, que se pueda comprobar que existen estas medidas de seguridad, porque de otra forma, pues no, nada más están de adorno, entonces es únicamente discursiva y eso no sirve de nada. O sea, si nada más tengo un aviso de adorno, ya saben, como los que están en recepción, actualizado en 2015, pues no sirve de nada. Gracias, Ana. Para cerrar esa pregunta, lo podría concluir que una consultoría de privacidad necesita una parte técnica y una parte jurídica. Entonces, de eso viene de la mano la segunda pregunta. Supongamos que voy a implementar un sistema, una base de datos en la nube y voy a establecer una política de privacidad de acuerdo a mi necesidad de negocio. Me pide, entre varias cosas, cumplir con un encriptamiento para el supply chain o la cadena de suministro de los datos. Eso es a lo que se refería ella, que necesito cumplir, no solamente un papel, sino a lo mejor realizar un pentesting de mi infraestructura para checar las vulnerabilidades y sacar mi tabla de riesgos. Y me encuentro que necesito cumplir con una privacidad porque voy a tener un servicio en la nube, tanto una base de datos donde voy a tener una aplicación que va a subir y bajar información. Entonces ahí viene la segunda pregunta. Los proveedores de servicio de la nube, como bien sabemos, hay tres grandes, Google, AWS y Azure de Microsoft, están obligados a cumplir con obligaciones de privacidad cuando sus clientes son empresas. O sea, existe la privacidad B2B. También complementaría esta pregunta con lo que nos expusiste en la plática. Bueno, ahí es distinto porque en la que yo les estaba diciendo de la transferencia que se hace entre empresas, ahí es una transferencia. Eso igual es un término técnico y es una diferenciación de que cuando se comparten datos personales entre dos instituciones, puede ser de dos tipos, puede ser una transferencia o una remisión. Es una transferencia cuando la información se comparte y el otro se convierte también en un responsable. Puede ser un responsable nacional o internacional. Cuando es nacional, pues nada más es en términos de la ley mexicana, y cuando es internacional, pues prácticamente ahí queda, pero también es responsable. En el caso de los proveedores de servicios de nube, ellos no son responsables, ellos son encargados, porque están haciendo el eventual tratamiento, o sea, de toda la información que se migra a la nube se incluyen datos personales, pero ellos actúan bajo contrato del responsable de los datos personales. Entonces, ahí lo que se lleva a cabo es una remisión de datos. Las remisiones son las comunicaciones de datos entre responsables y encargados. Y estas comunicaciones no requieren del consentimiento del titular ni ser informadas, a diferencia de las transferencias, que pueden o no requerir el consentimiento, pero siempre necesitan ser informadas. Entonces, la remisión es cuando alguien, o sea, puesto en términos simples, cuando yo contrato a alguien para que ese alguien trate los datos a mi nombre, por cuenta mía. ¿Y esto qué implicación puede tener? Pues la más obvia, que yo sigo siendo el responsable. O sea, si los datos, digamos, en la nube existe una vulneración, de esa vulneración sería responsable o la obligación ahí recaería sobre, y esto va a sonar repetitivo, pero o sea, sobre el responsable del tratamiento de los datos. Digamos, si Julia tiene una empresa y contrata a uno de los proveedores de nube y existiera una vulneración, Julia es la que es responsable por realizar la notificación a los titulares,
no el encargado, o sea, no el proveedor de servicios de nube. Entonces, ahí es distinto el papel. Otra cosa más es que cuando se contratan servicios de nube por parte de un responsable, volvamos con el ejemplo de Julia, ella tiene que acreditar que se cumplen, que el proveedor de servicios de nube cumple con ciertas obligaciones que están en el reglamento para poder adherirse a los términos y condiciones de uso que tienen generalmente estos proveedores. Entonces, ahí hay, porque generalmente todos los proveedores de servicios de nube tienen sus propias condiciones y sí se pueden adherir, eso es algo que la ley ha previsto, pero siempre y cuando se cumplan con esas obligaciones. Entre esas obligaciones está que existan las medidas de seguridad adecuadas. Digo, esa es una cosa que seguramente han visto en ley y que es muy, bueno, es, como le digo yo, es la parte de salida, la salida fácil legislativa que muchas veces se toma, de que, y todo lo que resulte aplicable, y las medidas de seguridad aplicables, bueno, pues entonces nos tenemos que ir a ver cuáles son las medidas de seguridad aplicables en la ley, que ya les dije, administrativas, físicas y técnicas. Y para su implementación se deben tomar en cuenta ciertos factores como el desarrollo tecnológico. Y justo ahí es donde hay un error, yo creo, que en la forma en la que se han integrado algunas recomendaciones no vinculantes por parte de las autoridades, porque piénsenlo usted, tal vez muchos de ustedes sepan cuál podría ser el algoritmo de encriptación que se debería utilizar, ¿no? Pero piénsenlo por parte de alguien que va a contratar estos servicios, cualquiera, y no tiene idea técnicamente de cuál es la encriptación que se debería utilizar. Porque por ley, o sea, no pide específicamente, no se pide específicamente que sea una cierta encriptación o encriptación, sino que se tome en cuenta el desarrollo tecnológico. Eso es lo suficientemente amplio para no limitar tecnologías futuras. Entonces también, por ejemplo, en muchas legislaciones toman en cuenta que sea el desarrollo tecnológico y cuando hacen sus marcos o sus estándares, ahí incluyen las tecnologías específicas y cada 2 años los actualizan para que estos estándares no sean limitativos. Esa es una parte en la que los abogados también ayudamos a que las cosas entre que queden más claras y no limiten la adopción de tecnologías futuras y se pueda brindar ayuda a los que quieran consultar estas tecnologías y no tengan idea técnicamente o que no sepan. Entonces, para ponérselos en otras palabras, si alguien quiere contratar algún servicio de seguridad de la información y le ofrecen un algoritmo obsoleto, así como así como no existen, o sea, una guía que se actualice cada 2 años en México, o cada año en la que se pongan las tecnologías de vanguardia, alguien se podría perder porque sí le podrían ofrecer un algoritmo obsoleto. Y qué demonios, piensen, por ejemplo, en un abogado, que son también quienes ayudan a desarrollar estas políticas. Y si hay empresas que a veces, o sea, y Julia les puede contar, que no tienen la asesoría adecuada en la parte técnica. Entonces, pues casi que pueden escoger su seguridad a ojo de buen cubero. Ahorita, ya obviamente con la pandemia, ya tienen más cuidado en esto porque saben que todo está, o sea, que hay muchos, que han aumentado muchísimo los ataques y que pues ya no tienen la cosa tan segura. Pero bueno, o sea, si a alguien le ofrecieran un algoritmo obsoleto, podría decir, bueno, me suena, ¿no? Y ya saben, como vendedores de Avon pueden envolver a la persona para que termine diciendo, me suena súper seguro ese algoritmo. Pero entonces, si yo no les digo que el de 256 bits puede ser, no sé, algo que sí resulte que protege, entonces las personas en realidad no lo van a saber y por esa parte es necesario que se entienda y que se tenga colaboración de la parte legal con la parte técnica para el desarrollo de estas políticas, porque si bien se puede dejar muy abierto a la tecnología de vanguardia, state of the art o como se le quiera llamar, sí es necesario poner la tecnología más actualizada, porque si no, pues tampoco de nada sirve. Sí, gracias. Me gustaría, ya para cerrar esa pregunta, ya me gusta hablarles a la gente con lenguaje coloquial. Imaginen
que contratar un servicio de nube es como contratar el servicio de luz. La CFE, ¿qué te dice? Yo me estoy obligado a protegerte de todo, hasta el medidor, o sea, lo que le llaman la cometida, medidor, y del medidor para abajo es tu bronca. O sea, el centro de carga, el cableado, lo que tú le quieras poner es tu bronca. Ahí, si tú tienes un corto de aquí para acá, ya no es mi problema. Algo parecido es la seguridad de los servicios de la nube. Ellos te dan el link, el DNS, y a partir del link a toda tu infraestructura es tu bronca. Entonces es donde entra lo que tú dices, si voy a ocupar un tipo de encriptamiento, cifrado, como lo quieran llamar, un tipo de estrategia de seguridad perimetral enfocada a la nube, ya es bronca del usuario o de la empresa que lo usa. Entonces ahí es donde no te lo especifica en la nube. Entonces tienes tantito ese descuido, hasta está siento que es a propósito para que haya ahí esa pequeña brecha, o se aproveche la nube, porque pues, sí, hay empresas que traquean tu información, o alguien que ya sabe y se aproveche de ese link o ese espacio para obtener tus datos. Entonces, esto, bueno, lo que quería cerrar con esto, ¿no? Esa analogía entre los servicios de nube y un servicio de CFE. Y vamos con la última pregunta, que en temas de privacidad con uso de apps, que no está tanto enfocado a empresas, sino más a protección personal. En abril se lanzó el comunicado que se iba a unir Google y Apple para trabajar juntos de una aplicación que traquea vía Bluetooth, usando el puerto de Bluetooth de tu dispositivo móvil, para detectar casos de COVID. Es decir, yo pongo en esa aplicación, oh, me siento mal, o conozco que alguien tiene los síntomas. O en caso contrario, si está positivo el usuario o alguien que conozcas, pues lo vas poniendo, ¿no? Entonces, en otra palabra, la app usaría la conexión Bluetooth de sus teléfonos para enviar notificaciones de exposición. Significa que este hecho de notificar va a estar rastreando tu ubicación y por dónde pasan las personas. Esto viola indudablemente la privacidad del usuario. Entonces la pregunta es, ¿por qué si saben de antemano que va a violar la privacidad del usuario, estas aplicaciones están disponibles, como muchas otras, como el tema de FaceApp, que lanzó ayer un escándalo, como el tema de TikTok? Entonces yo te pregunto, ¿no existe miedo, una implicación legal? Bueno, podemos tratar rapidísimo esta parte de lo de Google y Apple y lo de FaceApp, porque a veces también es más, el caso de FaceApp es un poco más escándalo en realidad que otra cosa. Y en este caso, no sé si indudablemente viole la privacidad, porque lo que se busca hacer en esos casos es que, o sea, no sé por qué sería una violación indudable. Si hay un rastreo, pero también los datos pueden anonimizarse. Y la idea es que cuando tú obtengas una notificación de que estuviste cerca de alguien, creo que hay más la preocupación es si puede haber más falsos positivos o cuál sería la distancia o otro tipo de problemas técnicos, pero no se da con datos, o sea, no te identifican. Si bien te puede identificar, porque por ejemplo, las aplicaciones que estaban en las aplicaciones que estuvieron en China, en Taiwán, en Corea, por supuesto Corea del Sur, sí, todos estos datos los obtenía el gobierno y entonces ahí tampoco era una violación porque para eso estaba desarrollada la app y esa era el consentimiento que daba el usuario. Y entonces la idea de estas apps era que lo que daban era que podías haber estado en contacto, pudiendo existir falsos positivos, con otras personas. En este caso, pues obviamente como en Occidente estamos distintos en términos de autoritarismo y confianza al gobierno, no se da esa información al gobierno si no bajas si no bajas una app específica para eso. Pero que estés entre usuarios, pues entonces los datos los podrían tener, en todo caso que dicen que no porque todo está anonimizado, en todo caso lo tendrían los proveedores de servicios y tú no tendrías los datos personales de un infectado, sino únicamente sabrías que estuviste en contacto tal día, en tal lugar,
para que tomes tus precauciones, pero no que no te dan datos, o sea, no te transfieren más datos. Sí, Y en la parte... sí entiendo eso. La controversia está en que abre tu puerto el puerto de Bluetooth, y sabe la posición de quien tiene esa aplicación. Entonces, Ajá, pero eso no es una violación. O sea, si la app tiene, si la app tiene esos permisos y tú los consientes, porque no, o sea, estas apps, una cosa distinta es que nadie lea los avisos de exacto, privacidad y los allá voy. términos y condiciones, pero eso no significa que sea una violación, porque esas aplicaciones están diseñadas para que, o sea, para que esos permisos, esas finalidades, las estén a la vista y el usuario pues las acepta, nada más que muchas veces nada más se le da la palomita ya, digo, así como nada más como dato cultural, creo que hace un año y medio o algo así, salió un estudio del New York Times donde con un software que utiliza inteligencia artificial que lo que hace es clasificar la dificultad de las lecturas y que pone así, esto es la teoría pura de Kant, y entonces esto es súper complicado de leer. Y esto es los libros, la saga de Harry Potter, que es bien fluidita, o sea, no es porque una sea más tontita que otra, sino porque es qué tanta dificultad puede tener para el lector, no el mensaje que transmiten o nada, ¿no? O sea, teoría pura, entonces puede estar bastante complicado, pero la saga de Harry Potter puede ser sencilla de leer. Y entonces, ahí sí están clasificadas esas lecturas. Con ese mismo software se clasificaron términos y condiciones y políticas de privacidad de un montón de empresas, y muchas estaban en la parte así, nivel Kant de dificultad. Creo que una, si no me equivoco, solo una era súper accesible de lectura, como la saga de J.K. Rowling. Entonces, la idea es que esas políticas y esos términos y condiciones sean accesibles para el público y que entienda, oye, ¿para qué quieren usar mis datos? Pero ese es un rollo distinto a que violen. Más bien es que ahí están las finalidades, ahí está tu consentimiento, pero eso también ya nos trae otra implicación aparte, no solo de que quien las lee, qué tanto nos está funcionando el modelo de obtener el consentimiento como lo damos, qué tanto en realidad funciona ponerlo, o sea, cumple con la ley, pero cumple con su finalidad. Esas son preguntas para la araña, ese es otro rollo. Y la parte de FaceApp, pues el año pasado también estuvo muy de moda que vieras cómo te veías si te hacías viejito. Y hubo un gran escándalo porque Wireless Lab, que era la desarrolladora, es la desarrolladora, era una empresa rusa. Y entonces pues ya salió todo el rollo conspiranoico y que si los rusos ya tenían propiedad de tus fotos y que no sé qué. También, o sea, los términos y condiciones eran, créanme, que viene una licencia de uso de los datos que se comparten, que se parece mucho a la licencia de uso mundial, irrevocable, gratuita, etcétera, que tienen otros proveedores de servicios. O sea, en esa parte no era distinta, nada más que sí se exacerbó y no sé de dónde sacaron lo de la propiedad, porque es una licencia de uso tal cual lo que tienen esos proveedores de servicios, pero se sacó de contexto. ¿Cuántas veces a ustedes no les han dicho, ¿qué sientes que Facebook ya es propietaria de tus fotos? Nunca. O sea, léanse los términos y condiciones y es una licencia de uso. Que sea mundial, irrevocable, perpetua y etcétera, es otra cosa. Pero bueno, y ahora cambiaron, la actualizaron en diciembre del año pasado, de hecho, o sea, este escándalo no sé por qué está saliendo hasta ahorita, y ya no es Wireless Lab, ya es FaceApp Inc. y está constituida en Estados Unidos. Al aviso de privacidad que antes estaba para llorar, le dieron una arreglada para intentar alinearse con GDPR, el reglamento de Europa, y con CCPA de Estados Unidos. Y nada más que ahora que lo están utilizando para cambiar de género, pero la licencia de uso sigue siendo exactamente la misma, o sea, la forma en la que se utilizan esos datos y que puede servir para juntar mayores datos para reconocimiento facial, para tecnologías biométricas, etcétera, pues sí pasa, pero esa es la licencia que se está dando. Entonces, por eso te decía que el problema no es ahí la parte legal o si se está violando, porque, o sea, se pueden asesorar para no violar la ley.
y la ley que les aplique aparte, ¿no? Que en este caso pues van para CCPA y para Europa porque están tratando, ofreciendo servicios a personas residentes en la Unión Europea, y así se pueden analizar otras aplicaciones, o sea, otros términos de aplicación de, o sea, Okay. de los términos y condiciones, pero esto no significa que sean violatorios, sino más bien nos colocan la pregunta de qué tanto sirve, que esté obtenido así el consentimiento y que se acepten los términos y condiciones. Y ya. Bueno, para cerrar esa pregunta, concluyo, y no se van a mentir, que se aprovechan de temas de moda o de una moda, crean una moda para que la gente no le importen los términos y condiciones, yo la quiero tener. Sí, lo mismo pasa con TikTok, lo mismo pasa con, vaya, hasta con Rappi, ¿no? Por 100 pesos, el otro día leía, por 100 pesos que te da gratis, aceptas términos y condiciones, vámonos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Es saber de que, no, y desafortunadamente los que más se quejan son los artistas, todo el business, toda la parte de, artistas de Hollywood, mexicanos, deportistas, se quejan mucho de la publicidad porque los fans sí quieren saber lo último, ¿no? Pero son los que más, por moda, ocupan estas aplicaciones. Entonces ahí como que hay una contradicción. El punto es de que por tener la moda, tú agarras y ni lees, y por tener la aplicación es lo mismo que todo mundo, te crean la necesidad y tú mismo estás consintiendo que usen tus datos. Entonces no es tan ilegal, nada más que es como una maña. Y bueno, vamos a ver las preguntas del público. Déjame switchar para acá. Ah, creo que no hay preguntas. No sé si no pudieron entrar. Bueno, si no podemos cerrar nada más con una reflexión si no tienen preguntas. Y es que, pues, sí, como dice Julia, se pueden aprovechar, pero yo me iría un poco más allá. ¿Qué tanto sirve el modelo actual? Porque de verdad le podemos pedir a todas las personas que estén conscientes y lean todos los términos y condiciones. Si ya estamos hablando, pues, ya que estamos en el contexto de Yotzi, de Internet de las Cosas, o sea, podemos pedirle a todas las personas que lean los términos y condiciones y la política de privacidad de todos sus dispositivos. ¿Qué tanto funciona ese modelo? Necesitamos hacer algo más práctico. Es como si cada compra, dan de cuenta que, o sea, en la parte legal, cuando se hace un acto así como una compra, que es un acto de comercio, no necesita tener una forma ni nada, eso es para acelerar el comercio y eso se dio hace muchos años, etc. Ahora imagínense que todos los actos de comercio, cualquier compra, cualquier gancito necesitara un documento, como sea, o sea, pero que tuvieras que tener un documento, almacenado, ignorado, como fuera. No, tienes dos cosas básicas cuando haces una compra. Objeto, o sea, ¿qué vas a hacer? Una compra, consentimiento. Quisiste, ¿no? ¿Cuánto vas a pagar? Eso, objeto y consentimiento. Y así es como se simplificó mucho, que no se tenga que tener algo, o sea, que se pueda hacer un acuerdo verbal, que es como se hacía antes, o sea, era de cómo vamos a regular el mundo, de cómo viene el mundo funcionando. Entonces, ahora, ¿cómo podemos hacer para que esta regulación sea más sencilla y no tenga que existir un montón de documentos ignorados y no leídos? Eso es algo que todavía está muy pendiente, pero es necesario. Ah, ya aparecieron las preguntas. Es que iba a hacer un refresh. Vamos a leer. Ya tenemos tiempo, empezamos. Va para una hora. De hecho, tenemos 3 preguntitas. Dejen, pongo compartir pantalla. Aquí está. Aquí está. ¿Las puedes ver, Ana? Ajá. La primera, nada más se juntaron esos 3. Comentan que la ley de protección de datos ya cumple 10 años. ¿Esta ley ha cubierto en estos 10 años la privacidad?
Bueno, pues sí, ese es su objetivo, cumplir con la privacidad y protección de datos de las personas, no de las empresas, les digo, esto es para personas físicas. Entonces, pues sí, eso es lo que ha hecho durante estos 10 años y ha cambiado muchísimo de cuando salió y era un régimen ignorado y muy nuevo, muy fresco. O sea, la privacidad tiene, o sea, desde siempre existiendo, eso también lo tienen que tener en cuenta, pero ahora se convirtió en una ley donde el foco está ya en los datos personales que estamos generando en el contexto del desarrollo tecnológico actual. Entonces, son cosas que se han ido haciendo, cómo ha aumentado la protección y la cultura de protección de datos en estos 10 años y cómo aumente en el futuro. Pero sí, sí lo ha hecho. Esa respondería a la 2. Y Bueno, la... ¿tendrá alguna modificación? Sí, se han modificado y se esperan más modificaciones. Ya ven que les platiqué que hay una ley de sujetos obligados. Esa ley tiene otras obligaciones adicionales bien interesantes que son réplica, as usual, de GDPR y que también son como unas 3 obligaciones grandes más. O sea, tiene más diferencias, pero grandes son 3 y esas no están incorporadas y son importantes en el régimen de particulares. Entonces, de las modificaciones, no sabían si se iba a hacer un extreme makeover a la ley o de plano se iba a emitir una nueva ley que ya contuviera nuevas obligaciones. Yo creo que se va a hacer un extreme makeover en lugar de que se abrogue esta ley, o sea, de que se deje sin efecto si se emite una nueva. Bueno, y la Y última, los datos ahorita los vamos a poner al final. ajá, nada más recuerden que yo no veo compliance, pero con mucho gusto los puedo canalizar para lo que sea compliance. O a lo mejor tienen ahí una duda. No es compliance, es a lo mejor un tema de... Claro que sí. Ahora para finalizar, los takeaways ya los adelantamos, ya los dimos. ¿Algo más que se lleven? Pues no, ya nada más les diría eso, que piensen en que no es tanto, yo creo que luego se pone mucho la carga en el usuario, que es lo que comentaba Julia, y también, o sea, es válido pensar de esa forma completamente. Oye, es que no, la gente no lee y acepta por 100 pesos los términos, pero ¿cuántos tenemos? Tenemos como 100, o sea, ¿quién se va a acordar de todo y lo va a leer todo? Tendría que existir una manera más amigable con el usuario y aguas con la parte, es que todo es complicado, pero aguas con la parte de ser del famoso UX, el User Experience, porque también ahí existen patrones de manipulación para los individuos, entonces se hace amigable, pero tiene que ser no manipulador. Entonces, son cosas que van delicadas porque esto puede tener un montón de consecuencias en el comportamiento de las personas. Y pues ya es lo único, lo último. Bueno, muchas gracias, Ana. Vamos a poner aquí tus datos. Ese es su LinkedIn, o buscan Ana Paula Romualdo. Y ese es su correo y su blog o su página de fanpage en Facebook. Así es. Bueno, nos acompañas para finalizar. Les voy a hablar de qué es IoT. IoT, ahí voy a cerrar tú. IoT, bueno, no es más que el Instituto de Seguridad del Internet de las Cosas. Comenzó en Australia, ahora es un organismo global, académico e industrial, dedicado a proporcionar marcos de referencia para lo que es todo este ecosistema que se viene de ciudades inteligentes. El concepto como tal de ciudad inteligente, que se espera que sea una ciudad hiperconectada, y quién va a ser los medios de conexión, pues una red celular grande que esperamos como 5G, y los dispositivos pues van a ser los denominados Internet de las Cosas en todas sus clasificaciones, Internet de las Cosas industriales, Internet de las Cosas domóticas, aquellos que aplauden y habla Alexa, eso es un Internet de las Cosas. Bueno, entonces ellos han lanzado un marco de referencia para facilitar estos ecosistemas a un nivel corporativo, a un nivel sector gobierno y también a un nivel personal, ¿no? Y también cuentan con una certificación que es Smart Cities and Critical Infrastructure Security Professional. Entonces, yo agarré y dije, vamos a hacer un capítulo en México. Más adelante les doy los links de cómo unirse, porque esto urge en México, ¿no? Y pues hizo el lanzamiento hace 4 meses, finales de enero, pude lograr que asistieran sectores gobierno. De hecho, hoy tocaban un tema de los que dijo Ana al final. Las cosas
que compras, que están conectadas a Internet, no solo deben venir con un manual de operación, sino con un manual de seguridad. Y me gustó que eso lo dijera un regulador, un funcionario público federal regulador, dijo eso, pero pues para que eso se acepte, tiene que pasar por muchas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa ofrece el IOC en global? Pues entrenamiento aquí en México, en su filial. Yo logré la filial para hacer esta certificación en México como un plus, a diferencia de que ellos van a lanzar la convocatoria en página de internet. El plus de que en México podemos hacerlo presencial, bueno, ahorita hasta que venga la nueva normalidad, pero tener un coacheo para llevar a cabo el proyecto, el estudio y la presentación del examen para la certificación. Y bueno, finalmente estos son mis datos. Me pueden encontrar igual en LinkedIn con mi nombre. También el nombre de Ana, igual diagonal a Paula Romualdo. Y van a ver que nos llevamos. Pueden entrar al sitio oficial de IoT, securityinstitute.com. En LinkedIn este es el grupo, o buscan en el buscador IoT México y la página de CyberRiot. Muchas gracias por haber asistido, ya no los veo. Y pues aquí están mis datos, nos pueden contactar y por acá están los datos de Ana. Muchas gracias a todos. Ya tomé fotos de quienes participaron para extender su certificado. Nos vemos. Bye. A ti, Ana. Adiós.